¿Te quedas en blanco cuando alguien te pregunta cómo es tu día, en español? Pasa mucho, dices dos cosas y ya, suenas robótico. Hoy vas a aprender 15 frases claras para contar tu rutina diaria, para presentarte en clase, hablar con un compañero de trabajo o en una cita rápida, todo a nivel A2. Sí, y vamos a darte ejemplos reales, sin frases raras de libro. Vas a poder decir a qué hora te levantas, cómo vas al trabajo, qué haces por la noche, todo eso muy natural. En 15 minutos como mucho ya puedes contarlo con confianza. Hola, soy Carlos. Y si luego quieres practicar, la lección completa está en Vocably. Vale, vamos al grano, rutina diaria sin estrés, ¿sí? Perfecto. Hagamos una lista viva, con mini historias y 2 roleplays. Y ojo, explicamos palabras difíciles de forma sencilla, ¿de acuerdo? Frase 1, me despierto a las. Por ejemplo, me despierto a las 7 de la mañana. Despertarse es abrir los ojos, pero aún estás en la cama, ¿sabes? Frase 2, me levanto a las. No es lo mismo. Despertarse es oír la alarma, levantarse es salir de la cama. Por ejemplo, me levanto a las 7:10. Frase 3, me ducho por la mañana o me ducho por la noche. Yo, por ejemplo, me ducho por la mañana, porque me despeja mucho. Frase 4, me visto rápido. También puedes decir me visto y ya. Yo digo me visto y bueno, elijo ropa cómoda. Frase 5, desayuno. Fácil, desayuno tostadas con mermelada. Y 6, ¿tomo un café? Puedes unirlas, desayuno tostadas y tomo un café grande. Vale, roleplay cortito como 2 compañeros que se encuentran por la mañana. Usamos lo de ahora, sí. Yo empiezo. Buenos días, María. Me despierto a las 6:30, pero, me levanto a las 7. Luego me ducho y me visto en 10 minutos. Pues yo me levanto a las 7 en punto. Desayuno algo ligero y tomo un café doble, la verdad. Si no, no funciono. Te entiendo. Después salgo de casa a las 8 menos cuarto para llegar con calma. Yo salgo a las 8:05, un poco tarde siempre, JE. Pero voy bien. Listo, fin del mini diálogo. Hemos usado me despierto, me levanto, me ducho, me visto, desayuno, tomo un café y salgo de casa. Muy real, ¿no? Seguimos. Frase 7, salgo de casa a las, como dijimos. Y 8, voy al trabajo en metro, bus, coche, bici. Por ejemplo, voy al trabajo en metro. Frase 9, trabajo de a. En mi caso, trabajo de las 9 a las 5. Así la otra persona entiende tu horario sin problemas. Frase 10, como a las. En España solemos decir comer al mediodía, ¿vale? Por ejemplo, como a las 2 de la tarde. Pequeña historia real, un amigo dijo un día después del gimnasio, soy caliente. En español eso suena, otra cosa, un poco sexual. Lo correcto para la rutina es, tengo calor o, estoy sudando, por ejemplo después de hacer ejercicio. Sí, y otro detalle importante de ser y estar. Decimos estoy cansada al final del día, no soy cansada. Estar es un estado, ser es una característica. Fácil y muy útil en la rutina. Pequeño test, va. ¿Recuerdas la diferencia entre despertarse y levantarse? Despertarse es abrir los ojos, levantarse es salir de la cama. Si dijiste eso, perfecto. Seguimos. Frase 11, vuelvo a casa a las. Por ejemplo, vuelvo a casa a las 6:30 de la tarde. Así ya pasamos a la parte de la tarde-noche. Frase 12, hago la compra. Yo digo, hago la compra los martes, o hago la compra al volver del trabajo. Muy cotidiano. Frase 13, hago ejercicio. Puede ser, hago ejercicio en el parque o hago yoga en casa. Y recuerda, después dices tengo sed o tengo calor, no soy sed ni soy caliente. Hagamos un segundo roleplay, pero de la tarde.
Imaginemos que nos escribimos para contarnos la rutina, ¿sí? Yo arranco. Dale, me encanta. Yo respondo como si fuera una amiga. Al salir, vuelvo a casa a las 6:30. Hago la compra en la esquina, y si tengo energía, hago ejercicio 20 minutos. ¡Qué bien! Yo voy al trabajo en bus y, cuando vuelvo a casa a las 7, hago ejercicio suave y luego preparo la cena. Luego, la verdad, ceno tarde. Y si todavía me queda tiempo, veo una serie. Ya con eso termino el día. Sí, yo igual pero un poco antes. Ceno y después leo 10 minutos. Así me relajo y bueno, desconecto. Frase 14. Veo una serie por la noche. Truco sorpresa, mírala con subtítulos en español, no en inglés. Así conectas el sonido y la escritura y aprendes expresiones reales sin darte cuenta. Y frase 15. Me acuesto a las. Por ejemplo, me acuesto a las 11. Si quieres añadir, puedes decir, me duermo rápido o me duermo tarde, pero con me acuesto, ya está claro. Recap rápido de las 15, vale. Me despierto, me levanto, me ducho, me visto, desayuno, tomo un café, salgo de casa, voy al trabajo en. Trabajo de A, como A, vuelvo a casa, hago la compra, hago ejercicio, veo una serie, y me acuesto. Con eso ya cuentas tu día entero sin atascarte. Otro consejo práctico, usa suelo e infinitivo para hablar de costumbre. Por ejemplo, suelo levantarme a las 7, suelo cenar temprano. Suelo significa normalmente, habitualmente. Muy natural. Y si un día cambia, basta con hoy o a veces. Hoy me levanto tarde o a veces ceno fuera. No hace falta nada complejo, en serio. Pequeño tip extra para evitar errores, si hablas de estados del día, usa estar y tener. Estoy cansada, estoy ocupado, tengo hambre, tengo sed. Así suenas correcto y claro. También ayuda a practicar en voz alta. Por ejemplo, cada mañana di 3 frases, me levanto a las 7, desayuno avena, voy al trabajo en metro. Son 30 segundos y mejoras mucho. Y si ves una serie corta, pausa y describe lo que haces tú. Ahora ceno, después me ducho, luego me acuesto. Así conectas tu rutina con el idioma. Pregunta para ti que escuchas, ¿cuál es tu frase favorita de tu rutina y a qué hora te acuestas normalmente? Cuéntanos tu mini rutina con 3 frases, con horas, como hemos hecho hoy. Y como dijimos antes, la lección completa con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios interactivos, está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Es un buen apoyo para fijar estas 15 frases en tu memoria. Pues nada, gracias por estar ahí. Practica un poquito cada día y verás el cambio. ¡Hasta la próxima!